Acabamos de terminar una semana muy intensa de grabación de nuevos episodios de Aprender de Grandes. Tengo la sensación de que necesito un mes para que me decanten las ideas, pero hay una cosita más. El equipo de Aprender de Grandes tuvo una idea, iba a decir una gran idea, pero veremos después de lo que viene ahora si fue gran idea o no, de pedirle a cada una de las personas que invité en esta tanda de episodios de Aprender de Grandes que antes de irse grabe una pregunta para mí. Yo no las vi a las preguntas, las voy a ver ahora y voy a intentar responderlas. Veremos cómo nos va. Y vamos a empezar, parece, con la de Flavia Profonia. A ver qué dijo Flavia. Hola Jerry querido, habiendo conversado durante 2 horas sobre el proceso de colapso, lo que te preguntaría es vos, como gran conversador y entrevistador, ¿estarías dispuesto a preguntarle a todos tus invitados y a tus invitadas qué opinan o cómo están vivenciando este momento histórico de umbral civilizatorio, crisis climática, ecológica, todo lo que ya sabemos? ¿Estarías dispuesto a hacerles esta pregunta? ¿Y cómo podrías llevar la conversación sin que todo se paralice? Fla, gracias por la pregunta. Es muy vos la pregunta. Es una pregunta combativa, ¿no? Como sos vos. Yo me imagino que si vos hicieras un podcast, obviamente le preguntarías a cada una de las personas con las que conversás ese tipo de pregunta. No en mi estilo. Yo en general, como sabés, abro todas las entrevistas, todas las conversaciones de Aprender de Grandes preguntando qué aprendiste haciendo lo que haces, esencialmente. Y después la conversación toma vida propia y yo me voy agarrando las distintas cosas que van pasando para meterme en pequeños mundos dentro de la vida de cada una de las personas con las que converso. A veces surge el tema climático, a veces no. Y traerlo forzado no es mi estilo, pero igual sale muchas veces y el tema está, como también están los temas de la inteligencia artificial, la diversidad, la equidad y un montón de otras cosas que nos preocupan, como también nos preocupa tanto la crisis climática y ecológica. Entonces la respuesta es no, no lo haría así, sí lo quiero hacer y sí quiero conversar de esos temas, ojalá con mucha gente, porque estoy convencido y reafirmado después de conversar con vos que es no solo urgente, sino importantísimo que lo hagamos. Pero ahora que me sembraste las semillitas, seguramente haga la pregunta un poquito más seguido. Gracias, Fla. Voy a escuchar la pregunta que me dejó Nito Anhelo, a ver qué dice Nito. Hola Jerry, bueno, me toca hacer una pregunta a mí. Y la pregunta es, ¿en qué momentos es cuando te sentís más conectado con vos mismo, con tu esencia, con tu ser? ¿Qué estás haciendo o qué pasa en esos momentos donde vos sentís esa conexión? Gracias, Nito, por la pregunta. ¿Cuándo me siento conectado con mi ser, conmigo mismo? Hay muchos momentos. Hay momentos de mucha conexión los lunes muy temprano a la mañana, que a veces me levanto a las 5 de la mañana, a veces antes inclusive. No porque quiera levantarme tan temprano, sino porque todavía no terminé de escribir el email de los lunes y quiero que salga. Suelo pensar durante toda la semana qué tengo que hacer en ese momento, qué quiero escribir, qué quiero contar en el email de los lunes. Y es en ese momento, muchas veces el lunes temprano a la mañana, cuando todavía es de noche, hay mucho silencio comparado con el ruido que suele haber y los sonidos que suele haber de la ciudad y de mi casa. Y en ese silencio me encanta sentarme a decir, ¿cómo cuento eso que quiero contar? Y ahí hay algo de conexión conmigo, porque también me imagino a la gente leyendo lo que voy a escribir y eso me hace bien, me gusta, lo disfruto mucho, tomo unos mates y la paso muy bien haciendo eso. Ese es uno de los momentos de conexión. También cuando me engancho mucho leyendo algo, porque cuando leo es también la conversación que tengo con lo que estoy leyendo, ¿no? No es solamente absorber lo que estoy leyendo, sino hay algo de sentirme en conversación con la persona que escribió esas palabras que estoy leyendo. Ahí me siento que soy yo, porque me gusta estar en esa situación. Y obviamente, conversando en Aprender de Grandes, también me siento no solo cómodo, sino muy a gusto, me siento en mi hogar. Y muchas más. Esas son algunas, pero me quedo pensando. Seguramente dentro de un rato voy a decir, tendría que haber dicho también esta otra, o
cosas así. Me gusta la pregunta. Gracias, Nito. Vamos a escuchar la pregunta del gran Andy Miggins, a ver qué dice Andy. Hola Jerry. Bueno, acabo de salir después de hablar 2 horas con vos. Estuvo muy linda la charla. Yo te quería preguntar, con respecto al dibujo, ¿alguna vez fuiste a alguna clase de dibujo? No me quedó claro eso después de la charla. ¿Intentaste alguna vez una clase o algo? Si tuviste alguna aventura por ese lado. Y te quería preguntar cómo venías, si habías evolucionado un poco más tu aprendizaje de la canción de Génesis que querías aprender en el piano. Eso. Gracias. Gracias, Andy, como siempre. Sí, la respuesta sí a la primera pregunta. Intenté dibujar y hice algo de dibujo. Tomé algunas clases. De adolescente, quizás habré tenido 18, 19, 20. Adolescente tardío, diría yo. Me acuerdo que fui a sesiones de modelo vivo, que había personas semidesnudas o desnudas y éramos varios ahí con atriles, carbonillas o lápices intentando dibujar el cuerpo humano, que me resultaba muy difícil. Después, como te acordás, Andy, viniste una vez a casa y nos enseñaste a Marce, a Julia, a Lele y a mí dibujar caras o cuerpos humanos un poquito. Jugamos un rato y lo pasamos espectacular. Es algo que me gusta, que disfruto. También con Lele, en una época intentamos dibujar un poquito y hicimos algunos tutoriales o clases online y tengo algunos dibujos que hice en esos intentos. Es algo que lo tengo pendiente, porque las veces que lo hice lo disfruté mucho y cuando te escucho a vos hablar y a otras personas que dibujan, como Alberto Rojo, Iván, que y tantas otras personas que pasaron por aprender de grandes y que veo que les brillan los ojos cuando dibujan, me da ganas de tirar del piolín ahí y de ver si hay algo para mí, ¿no? Hay algo en general, pero quiero ver si hay algo para mí y sospecho que sí, en algún momento le voy a dedicar el tiempo. Y respecto a la canción del piano, que es Firth of Fifth, la canción de Génesis que empecé a aprender hace ya unos cuantos años, porque era la canción que siempre quise aprender a tocar el piano, a pesar de que no toco el piano, y que me costó mucho, porque es una canción que me dicen los que saben tocar el piano que no es fácil y que no es la canción para empezar. Le dediqué mucho tiempo, primero siguiendo un tutorial de YouTube, después me compré un software que me ayudaba, se conectaba la compu a mi piano eléctrico y me ayudaba, me iba indicando qué tenía que hacer y me decía si lo hacía bien o mal. Y después cuando llegué a mi techo de eso, me conseguí. Tuve un profe que me ayudó, que es Walter, que él me escribió cuando se enteró que quería aprender esta canción y me dijo, yo te ayudo si querés. Así que Walter me ayudó un montón también y llegué bastante bien. Esto es la introducción de la canción. La canción es más larga, después entran otros instrumentos. La introducción dura 1 minuto 8 segundos. Yo había logrado tocar más o menos los primeros 45, casi 50 segundos, bastante, una alta proporción del total, me faltaba la última parte, a un 70% de la velocidad, porque aparte es bastante rápido, y cuando es rápido, a mí por lo menos se me hace más difícil. Llegué hasta ahí y lo que me empezó ahí es que me ameseté. Me costaba seguir mejorando y sentía que por lo menos con las herramientas que tenía, con todas estas cosas que te conté, se me hacía difícil romper esa meseta, ¿no? Y entonces llegué a lo que se suele llamar técnicamente el umbral OK, en el cual dije, quizás hasta acá estás bien. No sabía si estaba dispuesto a invertir la cantidad de esfuerzo que yo sentía en ese momento que era necesario para pegar el siguiente salto. Así que lo dejé en ese momento ahí, lo toqué en un par de encuentros de aprender de grandes por Zoom y alguna vez en algún teatro, un pedacito muy chiquitito, y me gustó que algunos me aplaudieron, no sé si era de lástima o qué, pero estuvo bueno. Y quizás en algún momento vuelva. Lo tengo ahí también como algo que quizás en algún momento vuelva y quiera pegar el saltito que sigue. Gracias, Andé. Vamos a escuchar la pregunta del gran Diego Paul. A ver qué dice Diego. Jared, mi pregunta es, ¿cuál es ese proyecto que soñaste muchas veces pero que nunca pudiste concretar por causas externas o porque estabas muy ocupado? Gracias, Diego. Tengo varios. Hay uno en particular que me aqueja un poquito y es la idea de escribir un libro. Nunca escribí un libro. Escribí mi tesis de licenciatura, de doctorado, escribo un montón de cosas diariamente, mando un email todos los lunes, pero nunca escribí un libro, ¿no? Y hace tiempo que vengo con proyectos de libros, inclusive tengo un contrato firmado con una editorial para hacer un libro,
y con el tiempo me fue costando cerrarlo porque nunca siento que termina de ser el libro que quiero escribir. Entonces el consejo que recibo de muchos amigos es que no trate de que sea el libro, que sea un libro. Y que después pueda venir otro si quiero o no, pero que me deje de hinchar, que me deje de joder, que termine de escribir el libro y que no publique. Y lo que fue pasando con el tiempo, como ese libro fue alargándose en el tiempo, es que aparecieron ideas de otros libros. Entonces surgieron esas ideas y empecé a avanzar. Y el otro día en la cena en casa, Juli, uno de mis hijos, me dijo, pa, pues yo le dije, quiero escribir este otro libro y ya le conté como varios. Y me dice, ahora no estás no escribiendo un libro, estás no escribiendo 8 libros. Así que estoy en una situación en la cual me tengo que dejar de joder y publicar el primero de los libros, y creo que cuando eso pase los demás van a seguir, ojalá, bastante rápido. Ese es uno de los proyectos, tengo otros más, y me quedo pensando en otros que quizás están más en el inconsciente y quizás después de tu pregunta empiecen a subir un poquito a la superficie. Gracias, Diego. Vamos a escuchar la pregunta de Ale Chasquialberg, a ver qué me pregunta Ale. Jerry, me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que te arrepentís de haber hecho en la vida y qué es lo que te arrepentís de no haber hecho? Está buena, Ale, la pregunta. Está buena. ¿Sabes qué? En general no suelo de arrepentirme mucho, porque nunca se sabe qué había pasado si hubieras hecho algo distinto, ¿no? Es lo que se llama en ciencia contrafáctico, no hay manera de saber. No puedes hacer un experimento, seguir 2 caminos y decir, seguí este, pero me arrepiento de no haber hecho este porque hay algo que me gusta más de este que de este. No funciona así la vida. Entonces tengo más una filosofía de decir, bueno, tomo decisiones, a veces son más fáciles, a veces son más difíciles, a veces son más trascendentales, a veces no cambian tanto la cosa. Y una vez que tomo las decisiones, no miro tanto para atrás. Estoy más enfocado en vivir lo que estoy viviendo en ese momento y soñar cuáles son las próximas decisiones o los próximos hitos o las próximas cosas que me gustaría hacer. Entonces la verdad es que no me arrepiento ni de haber hecho ni de no haber hecho algo. Hay algunas cositas muy chiquititas, pero la verdad que son bastante insignificantes. Suelo no dedicarle energía a ese tema. Así que la respuesta es no sé. Gracias, Ale. Vamos con la pregunta de Juan Manuel Garrido. Juanma, a ver qué me querés preguntar. Yo quisiera saber si mañana hay un cataclismo y no se puede hacer más podcast y todas las cuentas @aprender de grande se pierden para siempre. ¿Qué proyecto nuevo arrancaría? Está buenísimo, Juanma. Gracias por la pregunta. Bueno, uno es escribir. Me gusta mucho escribir, disfruto de escribir. Tengo ganas de aprender cosas nuevas, de dibujar, tocar un instrumento. Me encantaría viajar. Y yo creo que el proyecto de hacer cosas con gente va a surgir naturalmente de alguna de esas cosas. Si después de ese cataclismo, que esperemos que no suceda, no puedo seguir haciendo Aprender de Grandes. Pero, mientras tanto, Aprender de Grandes, que nació como un podcast, ahora es muchísimo más y es una excusa espectacular para hacer casi cualquier cosa. Así que por los próximos días, meses, años, décadas, no sé cuánto tiempo, yo creo que Aprender de Grandes es la plataforma para hacer casi cualquier cosa que se me pueda ocurrir. Y tengo muchas ganas de aprovecharlo, porque es una oportunidad única que me da la vida. Gracias, Juanma. Vamos a ver qué pregunta me dejó Bea Sauret. A ver, Beatriz, ¿qué me decís? Bueno, Jerry, me toca esta parte. Primero decirte que fue absolutamente hermosa esta conversación y un súper privilegio. Y va mi pregunta. Si pudieras diseñar y pensar a dónde querés que llegue todo el conocimiento de Aprender de Grandes, ¿a dónde lo mandarías? ¿Y a quiénes? Y en tal caso, ¿para qué? Gracias, te mando un beso. Gracias, Bea, espectacular la pregunta. Yo no creo en que tenga yo intencionalidad de mandar estas cosas. Creo mucho más en poner cosas ahí y que los que quieran las usen, los que quieran las digieran, las incorporen en su vida. Yo soy un convencido, pensando en el para qué de tu pregunta,
de que aprender cosas nuevas es una de las mejores maneras de ensanchar nuestra vida. Ensanchar en el sentido de hacerla más interesante, más disfrutable, más intensa, algo de lo cual podamos sentirnos más orgullosos. Yo creo que aprender de grandes es una oportunidad, un lugar, un espacio en el cual yo por lo menos me nutro un montón y aprendo un montón de cosas y veo que hay otra gente que obviamente le gusta también. Así que eso me llena de orgullo. Me llena de orgullo porque es un lugar donde mucha gente puede crecer, puede ensanchar su vida y pueden pasar cosas lindas. ¿Qué cosas? No sé. Y ni siquiera me interesa tanto. Confío más en sembrar y saber que tarde o temprano esas semillas que fueron esparcidas de alguna manera van a generar cosas. Cuando empecé a hacer Aprender de Grandes me fijaba mucho en los números. Cuánta gente veía un episodio, cuánta gente bajaba no sé qué o ponía un like a algo. Y con el tiempo sigo viendo los números, obviamente, pero me interesan mucho más las historias chiquititas de gente que mucho tiempo después me dice que algo que le pasó por aprender de grandes o a través de aprender de grandes o con la contribución de aprender de grandes fue significativo en su vida. Y cuando eso pasa, yo me pongo contento. Así que si hay un para qué, es ese para qué. Es para vivir un poquito mejor y para disfrutar de esta vida que es corta o que es larga, depende cómo la vivamos, y poder hacerlo yo y ojalá más gente. Gracias, Bea. Y viene la pregunta de gran Gabo Mindling. A ver, Gabo, ¿qué me decís? Bueno, Jerry, esta vez te toca a vos. Parece que hay un lindo ejercicio de ahora devolverte la gentileza es hacerte preguntas. Y mi pregunta para vos es, ¿cuál de todas las entrevistas que hiciste te sorprendió más? ¿Y por qué? Gracias, Gabo. ¿Cuál de las entrevistas o de las conversaciones que tuve me sorprendió más? Bueno, hay muchas. Me es difícil elegir una. Yo creo que la que tuve con mi hijo Lele es una de las que más me sorprendió porque Lele vino con un planteo que nunca me había hecho, o por lo menos no tan explícitamente como el día de la conversación que tuvimos en Aprender de Grandes, que fue hermosísima y que me impactó mucho como padre, porque esencialmente lo que me dijo Lele en poquitas palabras es que él sentía que en casa, mi caso, Marce, mi esposa, Juli, mi otro hijo, su hermano, sentía que nosotros tres tenemos mucha pasión por algo y que por más que quizás no lo digamos explícitamente, él sentía presión por también sentir pasión por algo. Y él la verdad que todavía no había encontrado algo que lo apasionara y eso para él era una mochila pesada de cargar. Y me lo dijo ahí en vivo y yo de repente sentí, estoy fallando como padre. Así que fue duro el momento, pero después me hizo repensar mucho sobre qué es esto de la pasión y si la pasión es algo que tenemos que encontrar porque ya lo tenemos y hay que buscar para adentro, o si es algo que se desarrolla. Y yo creo que ahora, después de charlar con Lele, es algo en lo que cambié de opinión, gracias Lele, es algo que en la mayor parte de los casos, no en todos, pero en la mayor parte de los casos es algo que quizás se desarrolla, ni siquiera hay garantía de que se vaya a desarrollar. Y siento que lo más recomendable si alguien no siente pasión por algo es hacer algo que más o menos te guste, pero hacerlo con pasión, con entrega, con foco, y en una de esas, después de mucho tiempo, puedas lograr la pasión. Esa definitivamente me impactó mucho, me asombró mucho. También me asombraron varias conversaciones en Aprender de Grandes con gente que conozco de toda la vida, amigos entrañables de hace décadas. Y sentados conversando en Aprender de Grandes me enteré de cosas de ellos que no conocía. Tuvimos conversaciones que nunca habíamos tenido antes. Y eso me impactó muchísimo por la efectividad, por dos cosas. Primero, porque, ¿qué pasó que nunca hablamos de esto? Y por otro lado, por la efectividad del dispositivo de Aprender de Grandes, ¿no? De cómo, gracias a Aprender de Grandes, a esto de desarrollarnos en un estudio y de poder conversar con ciertas reglas de juego, ciertas expectativas y cierto entorno y contexto, podemos lograr cosas que sin eso no las logramos, ese tipo de conversaciones, ¿no? Y en el caso opuesto, me asombró mucho de varios casos que conversé con gente que conocí el día que llegó al estudio. Quizás habíamos intercambiado algún mensajito, pero que no conocía en persona, y que terminaron la conversación abrazados, emocionados. De nuevo, hay algo de este dispositivo que me parece increíble y que me hace preguntar muchas veces por qué no conversamos mejor en el día a día, ¿no?
en nuestras vidas. Me sigo haciendo esa pregunta, todavía no tengo la respuesta, pero siento que este tipo de dispositivos de conversación son súper efectivos para un montón de cosas. Gracias, Gabo. Vamos con la pregunta de Raquel Gabriel. A ver, Raquel, ¿qué me querés preguntar? Hola, Jerry. Hola. Bueno, ahora te quiero hacer yo una pregunta a vos para que imagines si pudieras entrevistar a algún personaje histórico, alguien que puede estar vivo o muerto, ¿quién te gustaría que estuviera sentado en ese sillón para charlar acá en Aprender de Grandes? Espectacular la pregunta, Raquel, gracias. Hay varios. Creo que empezaría por Darwin. Darwin tuvo un momento en su vida. Esencialmente Darwin hizo dos grandes contribuciones al conocimiento humano. Hizo más, muchas más. Pero las dos principales, por lo menos que me llegaron a mí, es la idea del origen común, de que todos los seres vivos venimos de ancestros evolutivamente conectados hacia atrás y que todos llegamos a un origen en común. Y el segundo aporte que hizo fue sobre los mecanismos de la evolución, de cómo las distintas especies van surgiendo a lo largo de millones de años a través de ciertos mecanismos que él describió. Hay una época en la vida de Darwin en el que él sospechaba ya por dónde iba, intuía algunas de estas ideas y se dio cuenta de que eran ideas peligrosas. Ideas peligrosas en el sentido que por primera vez los seres humanos teníamos una respuesta de dónde venimos que no involucraba alguna deidad con poderes mágicos o todopoderosos que nos creó. Encontró un mecanismo por el cual podíamos explicar qué estábamos haciendo acá, cómo es que llegamos a estar acá en el mundo, ¿no? Los seres humanos. Y poder hablar con el Darwin de esa época, ¿no? Del Darwin que ya intuía algo, pero sabía que era una idea peligrosa para la sociedad de ese momento, y preguntarle qué está pasando por tu cabeza. ¿Lo vas a contar? ¿No lo vas a contar? ¿Cómo lo vas a contar? ¿Te da miedo contarlo? Mucho o muy parecido le pasó, muy parecidos, con algunas diferencias muy importantes, pero los casos de Galileo, por supuesto, cuando quería desafiar qué giraba alrededor de qué y qué pasaba en el mundo y cómo funcionaban las cosas, y él se mandó y tuvo muchos problemas cuando lo contó. Hay muchos casos de gente que a través de hacerle preguntas al mundo con el método científico, y a veces el mundo responde, y cuando a veces el mundo te responde algo que va en contra de lo que se piensa en ese momento, quiero hablar con esa gente, con la gente que sabe algo que nadie sabe y que es información que puede cambiar la realidad del mundo, por lo menos de las sociedades humanas. Esos momentos me parecen fascinantes y me encantaría conversar con ese tipo de personas. Gracias. Bueno, espectaculares las preguntas. Gracias a todos los invitados, las invitadas que me dejaron preguntas. Estoy cansado después de una semana de grabación, pero estoy feliz. Estoy feliz porque aprendí muchísimo de todos ustedes. Me siento afortunado de poder hacer esto, de poder sentarme a conversar con gente que admiro, preguntarles qué aprendieron haciendo lo que hacen y tratar de aprender de ustedes. Y me siento feliz también de poder compartir esto con todos los que quieran ensanchar su vida un poquito y sembrar alguna de esas cositas que no sabemos qué va a suceder con eso, qué va a crecer de esa semilla, pero seguramente va a ser algo bueno. Así que gracias, gracias, gracias a los invitados que vinieron, que compartieron todo lo que aprendieron, que me dejaron estas preguntas, y gracias a todos los que hacen que Aprender de Grandes sea posible. Nos vemos en algún lugar seguramente muy prontito.